Buenas tardes, es el equipo 1. El primer tema es economía. Nos basamos en el autor, que fue Ríos, y el libro fue Economía para ignorantes. La primera parte podemos definir que economía es la relación en todo lo que se gana y se gasta. Esto viene desde tiempos atrás, desde la antigüedad, donde el ser humano no se daba cuenta, pero realmente ya existía economía. Ríos dice que o lo maneja como que el gobierno toma decisiones de las riquezas o cómo administrar todo el dinero. Y por lo general todo esto se recluta o se da a cada uno de forma inadecuada, ya que los que tienen más son los que ganan más y los pobres que trabajan más son los que ganan menos, por decirlo así. En este libro lo que recalca, lo que mejor dicho quiere, es de comprender la economía como tal y que todos nosotros podamos producir y administrar las riquezas de acuerdo a lo que nuestras necesidades lo permiten y como debería de ser. Todo esto nace, o la economía nace, o se rige a través de una sociedad. La sociedad se forma desde el momento en que todo el mundo necesita de todos. ¿Para qué? Para facilitar nuestras vidas. Si una persona sabe hacer algo muy bien y la otra persona no, pues adquiere el servicio. Entonces es complementar complementar parte de nuestra vida. Cada quien, digamos que fungimos con una actividad, y en esa actividad se comparte con la sociedad y resolvemos ciertas problemáticas. Nos maneja una parte donde dice que la unión hace la fuerza. La necesidad de vivir en una sociedad se da desde en el momento en el que el mundo tiende a encontrar las cosas más fácilmente y sus necesidades, por lo tanto, son cubridas fácilmente y de manera rápida. Otro punto que nos recalca es producir no es necesario para poder vivir. Según Ríos, el primer sistema económico nace en el trabajo organizado en sociedad y dice que esto nos garantiza poder vivir mejor, satisfaciendo de una u otra manera las necesidades. Puede referirse a esto a toda la división del trabajo, formada originalmente por Adam Smith. Y bueno, se supone que en esa época rigen se divide de 4 clasificaciones: los que son los patricios, que era el estatus más alto dentro de la sociedad. Después sigue el ejército, que era la fuerza militar del estado. Los plebeyos, que es la clase social denominada hijo de la tierra, y por último son los esclavos, que es la parte o la clase más baja, que eran los prisioneros recluidos por el mismo ejército. Y cuando se dieron cuenta de que este trabajo era muy pesado, buscaron la manera de facilitarlo y trabajar menos y ganar más. Y aquí entra otro nuevo círculo, que son los explotados y los explotadores. Y después de todo esto nace una rebelión en contra del Estado y nacen los esclavos. Y no es cierto, sí es cierto. Nacen los esclavos y de ahí, de esta parte, nace el feudalismo, que esto se divide en 5 reinos, que era lo que dominaban la Europa. Y de aquí nacen una rama más, una clase más, que son los comerciantes. Marx decía que la sociedad era el seno del germen de su propia destrucción. Era el punto clave para poder destruir o avanzar o quedarse simplemente ahí. De ahí el feudalismo fue erradicado por la burguesía, no en su totalidad, solamente una parte, porque
entra uno y sale el otro y se queda igual, digamos, se quedan a la mitad y ni siquiera lo quitan y retoman ciertas cosas de ellos. Y de aquí procede de aquí nace la invención del dinero, que se le atribuye a los comerciantes y a los burgueses. Y de aquí sobresale que banco más dinero más especulación es un poder económico. Y bueno, para ser más correctos, la especulación es la práctica en donde se llevan a cabo arriesgadas operaciones financieras en un intento de sacar el máximo provecho. Aquí en el capitalismo se da, que son lo de los burgueses, se da porque en tiempos muy antes existían muchos burgueses, entonces había muchísimo capital gracias a ellos. La sociedad burguesa debe cumplir con 3 puntos importantes, que es producir trabajo, distribuir las cosas y consumir conforme a nuestras necesidades. Aquí para los burgueses, o bueno, para el capitalismo, era producir cosas para ellos, porque a fin de cuentas las necesidades eran para las personas ricas, ya que las pobres a ellos no les interesaban. El sistema privado surge de que todo le pertenece a alguien, ya sea de una persona o un conjunto de personas a las que se les llama empresa. El capital está distribuido conforme las fábricas, el mercado, los productos, que viene siendo el capital, el dinero que todas estas producen. Los capitalistas son dueños de todo esto, del capital, y los trabajadores pues no reciben nada. Entonces el trabajador tiene que, vaya la redundancia, tiene que trabajar para el capitalista sin recibir nada a cambio. En el sistema tiene que satisfacer los bienes y los objetos. Los bienes, que son los objetos, y los productos, que son actividades que el trabajador ejerce. En el capitalismo nadie pierde, ya que siempre que bajan las ventas, ellos empiezan a subir más el producto. Entonces, para las necesidades del ser humano, para el ser humano son muy pocas, que son las primarias, que es vestido y comida. Sin embargo, para los capitalistas era muchísimo más, porque sí era lo de casa, pero sus casas eran grandes. Tenían, inclusivemente, para ellos una necesidad era tener caballo, tener un gran comedor. Y pues para los pobres era, con trabajos, tener un lugar en donde cobijarse para poder cubrirse de los fríos o inclusive de las lluvias. Entonces, a eso viene, satisfacer las necesidades básicas, los bienes y servicios, nada más viene para los que son los burgueses. Bueno, ¿de dónde surge la economía y en qué está basado lo que es el capitalismo? Pues todo está basado en lo que es el dinero. En la sociedad capitalista, el dinero lo es todo. Está el medio de valor, de circulación, de acumulación, de pago, es lo fundamental en todo el mundo. Pero ¿de dónde salió el dinero? Antiguamente el dinero no existía, sino que se utilizaban elementos de compra como lo era el trueque y los animales, pues. El dinero se creó en China más o menos por el siglo XII antes de Cristo, pero en realidad fueron los judíos los que crearon el sistema monetario, utilizando el oro, la plata y el cobre.
Ellos crearon los billetes, el pagaré, los cheques y también los impuestos. Las monedas en la antigüedad valían por lo que pesaban en el oro. Hoy en día el dinero suele ser un caos por las potencias en un intento de mantener el dominio del mundo. La economía en Estados Unidos y su monetización del dólar son las monedas más fuertes que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el que menos perdió y el que obtuvo más beneficios de la Segunda Guerra. En Estados Unidos ha convertido el dólar en un arma de agresión. La percepción que ejerce Estados Unidos en los países subdesarrollados como Cuba es que hace necesario la inversión en elementos bélicos que podrían ser destinados al desarrollo, pero que aumenta la riqueza de productos mientras obliga a comprar más para sobrevivir. Toda la política estadounidense solo cumple el fin de defender los privilegios de muy pocas personas y pues en aquellos que solamente tienen mucho dinero. En sí es lo que se basa el capitalismo, la explotación de muchos para beneficios de muy pocas personas. Bueno, en cuanto al sistema económico, esto significa la organización para producir, intercambiar y consumir los productos de todo tipo, ya sean bienes o servicios. Las bases de estos sistemas principalmente son tres, que es qué producir, cómo producir y para quién producir. Producir es lo que deje más dinero, es lo que se busca. Por lo tanto, se enfoca en necesidades y en la ganancia. Además, esto también genera un desperdicio, ya que pues al hacer las producciones se usan materias primas, como lo que son el petróleo y sus derivados. Y también hay productos que se crean sin necesidad concreta y de corta duración. Existen muchos productos que sirven exactamente para lo mismo también. Y los productos incrementan de precio se basa sobre todo en el consumismo. El sistema de producción capitalista se dice que es el sistema de desperdicio, pero se determina que es el más libre, ya que el productor es el que dice que quiere producir y a su conveniencia. Entonces, además también es una forma capitalista, por lo tanto fomenta el egoísmo. Y en cuanto al cómo, pues dentro de la sociedad capitalista consiste en producir las mercancías al menor costo, pero sin pensar en lo que es la ecología o lo que es bueno pues en general como para el medio ambiente, es lo que menos les interesa. Pagar menos empleados para trabajar, pero trabajar lo más posible y conseguir materiales más baratos. Es decir, que está enfocado a menor costo, pero tener más ganancias. Y en cuanto al para quién, se produce para el que tiene el dinero necesario para comprar esta mercancía.
hablamos sobre el socialismo, el capitalismo, pero ahora veremos esto basándonos en nuestra situación aquí como país. Es que, bueno, en realidad este país es más capitalista que socialista, en realidad, pero ¿cómo podría decirlo? México es rico económicamente, solo que nada de eso está bien administrado. Porque incluso puede ser, tenemos petróleo, tenemos muchos productos, tenemos muchas cosas buenas, pero en realidad tenemos un mal gobierno capitalista. Incluso México es más rico que Japón, que Inglaterra, que Alemania, pero nada de esto está bien administrado. Existe un sistema económico, un sistema de economía mixta, en donde se trata de producción, distribución, la venta de las ganancias, todo esto. México obviamente no es un buen ejemplo de esto, ya que existe la corrupción sobre todo esto. Un buen ejemplo de economía mixta sería sobre Suecia. Ahí ya hay mucho más socialismo que capitalismo, su economía ya es mucho mejor que la nuestra, por eso es más equitativo entre el gobierno y la sociedad. Es porque en Suecia hay más honestidad, más educación, sobre todo la democracia. Bueno, después de ver lo que es los inicios de la economía, lo que fue el capitalismo y el origen del dinero, entramos con el socialismo. A diferencia del capitalismo, que se basa solamente en la producción y en la generación de riquezas, el capitalismo se basa exactamente en eso, en la producción de riquezas y en hacer más rico al que tiene más recursos y hacer más pobre al que tiene menos recursos. Existe esta discriminación en el capitalismo. Se basa en la explotación y los medios de producción son privados, los otorgan a una persona que obtiene ese beneficio, en contraste con el socialismo, que se busca un bien común. Entonces el socialismo se basa en que no existe la explotación del hombre por el hombre, no existe ese abuso de poder ni abuso de estatus social en dicho sistema. El capitalismo se centra en el yo como persona con gran poder adquisitivo, con gran riqueza, en esta persona que tiene poder sobre los demás. En el inicio de la economía, en el momento en el que se da la separación de la sociedad, se empieza a gestar esta lucha entre las personas que no quieren trabajar, pero quieren tener un beneficio. Entonces, en ese momento, este desbalance de clases sociales se genera, porque las personas que tenían, en este caso en los fundadores de la patria, del lugar, eran los que tenían privilegios, y en cuestiones religiosas, los sacerdotes, los padres, etcétera, decían que tenían privilegios por ser descendientes o tener cercanía con lo divino. Entonces ellos no trabajaban. Necesitaban buscar personas que trabajaran para ellos y que desarrollaran ese sistema económico para mantenerlos mientras ellos se dedicaban a hacer otras actividades. En caso del socialismo, no. En el socialismo todo se busca por una cooperatividad entre ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los bancos no pertenecen a una cierta persona, sino que en realidad es la unión de toda la sociedad y que dan origen a este banco. Tenemos un caso muy particular, que es el de la cooperativa de Pato Pascual, que era una empresa que tenía un solo dueño, pero a nivel de descontento de los trabajadores era tanto que optaron por cooperar todos con cierta cantidad monetaria y comprar la empresa. Y entonces las acciones de esa empresa se dividieron entre cada una de las personas que hicieron el aporte económico para adquirir ese establecimiento. Hoy en día es una cooperativa y los beneficios que ella otorga los reparte en partes equitativas a todas las personas que intervinieron en su compra. Eso es prácticamente el socialismo. Busca eso.
Hay mucho conflicto entre lo que es el socialismo y el comunismo en el aspecto del contraste de las libertades. Se dice que el comunismo te da la libertad de, como productor, producir lo que a ti te convenga y lo que te genere más ganancias. En el socialismo no. El socialismo se preocupa por el bienestar de la población. En ese caso es lo de satisfacer las necesidades básicas, lo que el comunismo, lo que el capitalismo no hace. En la actualidad hay muchos países que están en transición, que son capitalistas, son socialistas o están en transición. Es el caso de, por ejemplo, China, Checoslovaquia, la mitad de Alemania y Vietnam, por ejemplo, son comunidades socialistas. Se tiene el dato que desde 1965 en China los precios han subido un 5% desde esa fecha hasta ahora. Los semisocialistas que están en transición serían como Etiopía, Granada, Irak, Irán, Yemen, etcétera, etcétera. Y los que son semisocialistas serían como Francia, como Grecia, Suecia y España. Muchos critican el socialismo por el caso de referirse tanto a Cuba. Cuba se denomina como que un país un poco precario, pero en realidad lo que no se ve es que las personas que viven en Cuba tienen una mejor vida en cuestión de oportunidades y los productos y educación son mucho más accesibles. No son tan altos. Entonces, en el caso de las personas que viajan a Cuba, se encuentran con que no hay mucha gente esperando adquirir un producto, hay escasez de productos y hay muchas necesidades que para ellos serían como que necesarias en el mundo capitalista, más en el socialista no, porque vela por el interés propio y el beneficio de la sociedad. En el libro nos presentan un diagrama donde nos decían lo del comunismo, que lo representaba con una pierna de pollo. Entonces decía que al patrón le tocaba la parte que tenía más carne y al obrero le tocaba la parte que se empezaba el hueso hacia el final, o sea, le tocaba lo que no tenía, digamos que ese beneficio. El socialismo lucha por eso, por una igualdad en cuestiones económicas. No existen clases, en el socialismo no existen clases sociales, todos son clase media, no hay ricos ni hay pobres, todos comparten el mismo estatus económico. El precursor del socialismo fue Marx. Él se dedicó su vida a estudiar la sociedad y sus comportamientos, y lo que él quería no era solo entender el socialismo, sino era generar un cambio dentro de él. Él lo enfocaba a una sociedad sin clases. Hoy en día no se llega a ese punto, pero se dice que el socialismo actual no es el que decía Marx. Entonces, el socialismo no es que sea perfecto, no es que te va a dar todas las oportunidades, no te va a costar vivir, no es eso. Vas a tener más ventajas y no vas a ser explotado por personas que no van a trabajar como tú. Marx lo enfocaba a la sociedad sin clases, o sea, a una igualación de todas las partes, y se dice que no se ha llegado a eso y que se está desviando. A pesar de no ser el socialismo una medida que sea perfecta hoy en día, los errores se pueden arreglar y se puede llegar a lo que Marx planteaba. En cambio, el capitalismo se iba hacia no tiene un arreglo, porque todo está ya dado, y los que son ricos sobajan a los que son de clases inferiores, y esto se da en la mayoría de los casos y en mayores empresas. Entonces, como recuento total y el final, la economía nace desde que el hombre necesita buscar formas de sobrevivir y de vivir más fácil. El capitalismo nace como tal, a través de esa separación y división de clases, y pues terminamos con el dinero, que es la función de cambio de este sistema. Y en el socialismo también se trata de erradicar
ese sistema de intercambio monetario. Entonces, el capitalismo se basa en la explotación de los hombres por los hombres, y en el socialismo se basa en evitar la explotación del hombre al hombre, o sea, de ser igualitario. Y creo que eso sería todo, y concluiría nuestro tema sobre el libro de Economía para ignorantes en economía de Xavier Ríos. Gracias.